Bueno, mi gente, siguen las filtraciones con respecto a don Juan Carlos y esas memorias. Y es que parece ser, según Pilar Eire, de que quien habría expulsado realmente a don Juan Carlos I de España en su momento, hace varios años, fue la reina Leticia y Pedro Sánchez. Ni siquiera es acusado el rey Felipe de esta expulsión. Así que si os parece vamos a ver un poco un fragmento de Pilar Eire desde su canal de YouTube que se llama Al aire de Pilar Eire. Por si queréis seguirla, vamos a ello. De las conversaciones y entrevistas que está teniendo don Juan Carlos estos días para promocionar su libro Reconciliación, que saldrá en Francia el día 5 de noviembre. Fue ayer y hoy, ha dado una entrevista, por ejemplo, una larga entrevista al Le Figaro. Es una entrevista que hizo un periodista desplazándose donde vive él, en Abu Dhabi. Es una entrevista y medio reportaje. Él, por una parte, dice que se ha ido tan lejos porque su hijo le ha mandado, me dio la espalda y me obligó a exiliarme. También dice que los socialistas también le obligaron a irse, porque así terminarán cargándose la monarquía, que es lo que han querido siempre. Bueno, lo recuerda don Juan Carlos, que siempre ha apoyado la monarquía han sido los socialistas, que Aznar, por ejemplo, no tragaba a don Juan Carlos, o sea que realmente creo que es muy injusto. Y el periodista, bueno, se ha desplazado, como os digo, a su casa y entonces empieza la entrevista con un detalle bastante feo, que le pregunta al periodista que cómo es que se ha ido tan lejos y él dice, bueno, es que he venido aquí tan lejos para huir de los periodistas, de los paparazzis españoles. Aquí estoy muy protegido, piense que el primer periodista que consiguió llegar hasta aquí lo metieron en la cárcel, un tono un poco jocoso, y luego yo lo saqué de la cárcel, o sea que realmente, gracias a mí, pues está libre. Bueno, o sea, a mí esto me parece terrible porque claro que pensemos que un periodista pueda estar ahí en unas mazmorras de un país lejano simplemente por haberle querido hacer una foto al rey de España, que es cumplir con su trabajo, pues la verdad es que me parece horroroso, o sea que tampoco es una cosa para vanagloriarse, como si dijéramos. Bueno, a este periodista le cuenta muchas cosas, él también añade varias anécdotas, varias formas, dice que está bien, que lo quieren matar, quieren hacer ver que está muy mal, pero que él está bien porque no deja entrar al viejo, que es lo mismo que dijo Clint Eastwood. Está muy solo, dice que confió en, tenía una corte, a ver cómo dice exactamente, perdona, es que he hecho tantas entrevistas hablando de esto, que tenía un séquito malévolo y confió en empresarios que no debía. Esto es una gran bofetada a todos los empresarios y todo ese séquito que ha estado protegiéndolo, ¿no? Protegiéndolo durante tantos años, dándole dinero, manteniéndolo, protegiendo su privacidad. Aquí también incluye a los periodistas. Otra de las cosas que dice, yo llevé la libertad a España y nunca he podido disfrutar de ella. ¿Cómo que no ha podido disfrutar de ella? Por favor, si la prensa estaba prohibido hablar de sus aventuras. Ha tenido novias, mujeres, amantes, iba arriba y abajo, tenía pisos montados en todas partes, viajaba libremente, o sea, se pegaba 2 o 3 meses en Mallorca, que bueno, solamente sabíamos sus actividades oficiales, o sea, recibía dinero, o sea, que decir, es totalmente inimaginable que pueda decir esto. Mira, ahora va a pasar una cosa, esto que se ha publicado en Le Figaro en Francia, ahora como ha tenido una repercusión tan negativa, yo creo que ahora saldrá alguien del entorno del rey contando que esta entrevista, que esto son palabras del periodista, que el rey no dijo nada, que es una mala interpretación de sus palabras, pero yo os voy a contar una cosa. Le Figaro, que es un periódico muy serio, bueno, un periódico político, Sí, el más conocido de allí. serio de Francia, me hizo una entrevista en julio hablando de mi libro Moi le Roi, que se publicó en Francia, que se publicó este verano en Francia, editado por ARPA. Entonces el periodista que me hizo la entrevista, que no es el mismo que ha entrevistado a don Juan Carlos, me dijo, dice, bueno, cuando la acabe de escribir te enviaré la copia para que tú le des el visto bueno, añadas o suprimas lo que te parece. Yo dije, oye, mira, entre periodistas esto no hace falta, confío en ti totalmente, o sea que no hace falta que me la envíes. Y él dijo, no, es que yo tengo la obligación de enviártela porque esto está dentro del libro de estilo del periódico, que el entrevistado tiene que leer la entrevista antes de que se Sí, qué publique. bueno que es el protocolo que tiene esa revista, ¿no? O ese Y con periódico. más razón lo habrán hecho con don Juan Carlos o con Laurence, ¿no? O Claro. sea, que realmente Laurence es la amanuense, ¿no?, del libro. Por cierto, que tengo que decir que Laurence Debré, que aquí es muy conocida, en España es muy conocida por sus libros sobre el rey, en Francia no es conocida, es poco conocida, no es una historiadora, bueno, que todo el mundo sepa quién es. Escribió un libro muy bueno sobre su padre, que se llama Hija de revolucionario, este sí que es muy bueno. Ella es conocida por ser hija de Régis Debré precisamente, y se da un caso curiosísimo estos días, que se cumplen 50 años de muchas cosas, se cumplen 50 años de la muerte de Franco, 50 años de la coronación del rey, y también 50 años del asesinato, ¿no?, de la ejecución de esos jóvenes luchadores antifranquistas que fueron fusilados el 27 de septiembre del año 1975. Esas sentencias a muerte movieron la solidaridad de toda Europa, se rompieron los cristales de todas las embajadas, se manifestaron desde el Papa hasta Giscard d'Estaing, absolutamente todo el mundo, y una comisión precisamente de intelectuales franceses vino a Madrid con la pretensión de entregar una carta a Franco. Esta carta, que estaba firmada por Sartre, Simone de Beauvoir, Simón Signoret, bueno, los principales intelectuales de
izquierdas de Francia, la trajo en mano precisamente Regis Debray, el padre de Laurence. O sea que en 50 años, en 50 años justos, ha tenido lugar esta pirueta, ¿no?, dentro de la misma familia, que el padre vino para entregar una carta al caudillo, ¿no?, al dictador ese tan desalmado, y luego Laurence ha entregado este libro precisamente del sucesor de Franco. Por cierto, tengo que decir que a mí la parte del libro que más me ha gustado, es el hecho de que Juan Carlos no intente disimular, ¿no?, o cubrir con el olvido o con palabras de oprobio o lo que sea su relación con el dictador. Él dice sencillamente, ¿cómo voy a hablar mal de él? Es él que me puso aquí. Hoy he estado, por ejemplo, en un programa de televisión. Sí, a mí me gusta que la gente vaya de frente y diga las cosas como son. El que le puso fue Franco y a ver si con él estuvo bien, independientemente de que fuera un dictador asesino, si con él se portó bien, que él le debe mucho, entiendo, ¿no? Televisión, y en el programa este de televisión me decían, bueno, es que Franco, aquí Franco es blanqueado por don Juan Carlos por las palabras de don Juan Carlos. A ver, realmente es que es así, los hechos son así. O sea, Claro. primero, tenían una relación personal magnífica. Juan Carlos cuando era... A mí no me parece un blanqueamiento que me diga que es una gran persona, que... No, hombre, no, una gran persona no. Que con él te llevabas bien y a ti te ha puesto ahí, sí. Pero si hubiera dicho es una gran persona, le importaban los desfavorecidos, yo qué sé, cosas así, pues tú dirías, bueno, lo está blanqueando. Ahora, si con él se ha portado bien y lo ha puesto como rey, pues hombre, a él le ha salvado la vida. era niño decías que es como si fuera mi abuelito, o sea, y a Franco también le gustaba mucho, le llamaban los Juanitos, ¿no?, a don Juan Carlos y a Sofía, y luego realmente es un poco, hace precisamente, bueno, de casi todo hace 50 años, pero precisamente hace 50 años, cuando ya Franco estaba agonizando en el Hospital La Paz, cuando ya faltaban pocos días para que muriera, se encontraron en un pasillo del hospital el Marqués de Villaverde y Juan Carlos, ¿no? Y el Marqués de Villaverde, ya apeada toda aquella legendaria arrogancia, ¿no?, con la bata abierta, manchada de sangre, ¿no?, se enfrentó así a Juan Carlos y dijo, Alteza, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de los Franco a partir de ahora? Y Juan Carlos le dijo, no os va a pasar nada porque defenderé vuestra vida con la mía, porque todo lo que soy se lo debo a él. Y señaló la habitación donde estaba agonizando Franco. O sea que realmente yo lo entiendo. Simplemente, y me parece eso una muestra, pues, de lealtad. Uh-huh. Y luego, claro, dice, blanquea el franquismo porque dice que Franco quería que hubiera más libertades y que por eso lo puso a él. Bueno, a ver, también se cuenta, y una anécdota que yo he contado en mis libros, también ha contado Preston y otros muchos historiadores, que Juan Carlos, cuando estaba a la sombra de Franco, le decía, oiga, me tiene usted que dejar, excelencia, asistir a los consejos de los ministros y ver cómo gobierna usted para aprender. Y que Franco le decía, no, usted lo hará de otra manera, usted gobernará de otra manera, su tiempo será distinto, no tiene que aprender de mí, usted tiene otra manera, tendrá otra manera de reinar y de gobernar. O sea que él sabía perfectamente que Juan Carlos iba a tener otra manera de gobernar. ¿Más liberal, menos liberal? Hombre, no creo que lo supiera. Él supongo que lo que quería era que continuara el franquismo, pero realmente también sabía que que él tendría, era otra persona y él tendría también una forma de gobernar distinta. Bueno, a mí esto es lo que me parece mejor de todo el libro, pero luego está lleno, pues, absolutamente bueno, no sé, ya os he contado. No quiero repetirme porque, bueno, sí, por ejemplo, dice, nunca tuve que aceptar estos 100 millones de euros que me dio el rey Fahd para ahondar la democracia, para apoyar la democracia española. O sea, teniendo en cuenta que se los dio en el 2008, pues ya hacía 30 años que existía la democracia en España. O sea, que no entiendo por qué tenía que apuntalarla y no entiendo cómo estos 100 millones fueron a parar al bolsillo de Corina. Esto me recuerda que, bueno, que no solamente recibió esos 100 millones, sino que está comprobadísimo por varias fuentes, ¿no?, que no solamente recibió esos 50 millones, sino que recibió cantidades bastante importantes del rey Fahd, del Shah de Irán y de otros muchos gobiernos, no reyes. Bueno, hoy día, de hecho, está mantenido por el emir de aquel país, que corre con todos sus gastos, menos los de seguridad, que creo que corren a cargo del gobierno español. Sí, bueno, dice, no, aquí se echa a faltar a Sophie, la llama Sophie, me duele mucho que no venga a verme, bueno, teniendo en cuenta que están separados desde 40 años, sería rarísimo que fuera a verlo, ¿no? O sea, no creo que después de 40 años de humillaciones públicas, Sofía tenga ninguna ganas de ir a verlo, la verdad. Habla también, es cierto, habla también de... Bueno, había un artículo que estuvimos reaccionando ayer que parece ser que se llevan bien. Sofía y el rey Juan Carlos, los eméritos, que se llevan bien, que incluso hacen bastantes videollamadas y que, bueno, son compañeros de vejez. Lo veo un poco raro, pero bueno, dicen que es bastante fiable la información.
sus relaciones con Leticia. Esto también es muy interesante, porque nosotros hemos estado diciendo muchos años que Leticia y él se llevaban mal y todo el mundo desmintiéndolo y que no era verdad, que se llevaban estupendamente, que todo esto era cosa de Ujú. Felipe, que Leticia no tenía ni pinchaba ni cortaba. Y entonces él explica, cuenta que tienen un gran desajuste personal y que Leticia, en cierta manera, es el culpable que no haya conexión, cohesión, perdona, en la familia. Entonces, Ujú. bueno, yo creo que aquí queda claro que él odia a su nuera, ¿no? Como hemos estado diciendo todos estos años. Bueno, carga contra los socialistas, dice que los socialistas están intentando cargar la monarquía, que es lo que pretenden en el fondo, y aquí Ujú. también es muy injusto porque realmente los socialistas lo que han hecho es mantener la monarquía, porque gracias a ellos está el rey, porque Sí, se supone que son republicanos, pero al final yo creo que tanto derecha como izquierda, tanto PP como PSOE, creo que están a favor de la monarquía, en realmente verdad. Aznar, por ejemplo, lo detestaba al rey. Sí, pero eso era algo personal de Aznar con el rey. Pero con la monarquía creo que no tuvo problemas, ¿eh? Y bueno, no, la verdad es que hay tantas cosas que tengo miedo de más de repetirme, porque eso de que ya no hay, o sea, sí lo he repetido, perdonadme, pero es que no puedo repetirlo más el vídeo, que ya lo he repetido 4 veces porque me he equivocado en un montón de cosas. No sé si eso he hablado ya de que él dice que esta España, él no la, bueno, esta España, habla de esta España, y yo creo que esta España no la conoce, porque pasa un poco como cuando don Juan, que estaba en el exilio, su padre, ¿no? Le intentaba hablar de España, él estaba viviendo en España, le intentaba hablar de España, y entonces don Juan Carlos le respondía: papá, es que la España que de ahora tú no la conoces, no sabes cómo es, no puedes hablarme de la España de ahora. Y ahí le pasa un poco lo mismo, pero porque dice, claro, es que ya la monarquía constitucional ya está en peligro, cosa que me parece muy grave que diga esto, que la monarquía constitucional está en peligro en España, me parece una cosa gravísima. Y dice, y porque hay muchas disensiones, muchos encuentros, desencuentros entre los carlistas y los borbones, y entre los falangistas y los comunistas. Bueno, esto no es que él esté viviendo en la España de 2020, que fue cuando él se fue. No, esto es que está viviendo en la España del siglo XIX o en la España de 1936. Sí, yo creo que la monarquía está bastante tranquilita, ¿no? Tiene bastante, goza de bastante, no, no seguimiento como tal, pero que bueno, que está tranquilita, que no, no hay una rebelión en contra de los reyes ni de la monarquía, al menos de momento. De momento yo no veo que a la gente le moleste o... Claro que si le preguntas a la gente, pues dice lo mismo que yo, hombre, que es mucho dinero, que ahí todo el que tiene un hijo y es infante está cobrando y no están haciendo nada, como los hijos de Cristina, en fin, es que al final, de Elena, al final sí que es verdad que da un poco de rabia porque es mucho dinero, muy costoso todo lo que le pagamos entre todos, pero así que moleste como tal en plan antimonárquico no es algo que sea mayoritario, pero ni de lejos. Tampoco es que digo que haya muchos fanáticos, pero que es algo que ni fu ni fa. Yo creo que a la gente ni fu ni fa. El tema de la monarquía sí interesa, quieren saber qué pasa con la reina, con el rey, con las ropas que se ponen, con los tacones y todas estas cositas. Sí, el chismecito sí gusta, pero tanto como que quieran, no sé, de momento yo no lo veo, ¿eh? Porque los carlistas nadie sabe quiénes son, o sea, ni se enfrentan a los borbones, ni los comunistas se enfrentan a los No. falangistas. O sea, que a mí Esto ya es muy antiguo, sí. me parece que ha perdido totalmente la noción de lo que es España. Bueno, lo dejamos por aquí. Básicamente, pues bueno, Juan Carlos se ha quedado con algunas nociones de lo que pasaba hace 40 50 años y se cree que seguimos estando igual. Y para nada, nada más lejos de la realidad. Esto ha cambiado mucho. Y la gente lo único que quiere es su día a día, de poder tomarte una cervecita con los amigos, y de intentar que la hipoteca no te llegue hasta aquí. Y estamos sumidos en tantos problemas que no nos preocupamos, por supuesto, de la monarquía, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay problemas más importantes en la vida del día a día de cada uno como para preocuparnos si la monarquía sirve o no sirve. Sí que es verdad que no lo podíamos plantear porque es un gasto de dinero increíble. Tienen unos salarios todos y son muchos increíbles, incluso ya os digo, porque si nada más que están trabajando el núcleo duro, los cuatro, más la reina Sofía, el resto no debería de cobrar ni un pavo, la verdad, sinceramente. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.